¡Ay, qué bonito! Hola. Hola. De esta manera entonces vamos finalizando las actividades que han creado el equipo de convivencia escolar de la escuela, actividades de contención emocional, y presento al entrevistado de hoy. Él es César Pavés, es investigador y educador en instrumentos cerámicos sonoros, americanos o prehispánicos, ancestrales. Un montón de posibilidades tiene el título. Y agradecerte la entrevista, porque he visto que está movidito el día, que hay hartas actividades en las que has tenido que participar. Y por lo mismo invitarlos a los que están conectados, porque hoy a las 8 en el Facebook de Violeta Pangui, que es un Facebook del Departamento de Cultura Municipal de Panguipulli, va a estar César con un concierto cerámico de instrumentos cerámicos. Instrumentos cerámicos. Sonidos precolombinos. Sonidos precolombinos. A las 8, para que también no se pierdan ese concierto. Y introducimos el tema entonces. Sí, vamos. Educar social y educar emocionalmente es educar en valores, es contribuir al desarrollo de personas que estén preparados para afrontar los grandes retos humanos, principalmente la sostenibilidad del planeta por una parte y la convivencia en la diversidad a través de un trato justo e igualitario por otro lado. Dicho esto, vamos a ir directamente al grano, porque no tenemos tanto tiempo, y vamos a comenzar con la primera pregunta, que es, de acuerdo a tu experiencia, ¿cómo la educación artística contribuye o cómo aporta a la educación emocional? Te he escuchado decir en reiteradas ocasiones que al menos en tus talleres con los niños tú te centras en el desarrollo o en el proceso y te despreocupas o no le das tanta importancia al resultado o a una calificación, a una nota. Sí, bueno, buenas tardes. Respecto a eso y a la educación ya del área emocional, sensible, lo que entrego siempre es de acuerdo a mi experiencia, lo que he ido aprendiendo en los años que he estado haciendo talleres, sobre todo con niños y niñas en escuelas, porque ellos entregan bastante aprendizaje. Trabajar con ellos y ellas entonces entregan mucho aprendizaje. Entonces, cuando nosotros, o en el caso mío, el proceso que yo hago cuando trabajo con cerámica o con instrumentos, ya sea de PVC, incluso de tubo, en reciclado o en huerto, porque también he hecho talleres de huerto con los niños y niñas. Entonces, en esos casos yo no busco que cumplan una tarea. No les doy un trabajo y que tienen que entregar ese trabajo. Tampoco pongo notas. Es una gracia en mis talleres, que son parte de los horarios de la escuela, pero acá en este caso, donde yo vivo en Panguipulli, trabajo con escuelas donde los niños, un gran porcentaje tienen raíces mapuche. Entonces eso nos da la posibilidad de tener el ramo intercultural. Entonces los niños tienen 4 horas a la semana de ramo intercultural. Y dentro de ese ramo yo puedo realizar mis talleres de alfarería o de otras actividades como huerto, por ejemplo. Entonces, yo en mis talleres no pongo notas. Yo lo que busco es que los niños se motiven, primero que nada que ellos logren un interés real por el proceso, en este caso el proceso artístico que es la alfarería. Y específicamente de la alfarería cuando hacen instrumentos, que es algo muy novedoso y muy llamativo para ellos. Entonces trabajo desde la motivación, desde la inspiración, desde las ganas de que ellos mismos quieran hacer el trabajo. No porque yo les diga, hoy día vamos a hacer tal pieza, tal silbato, por ejemplo, y yo se los dibuje en la pizarra y ellos tienen que cumplirme con esa clase, con esa tarea.
no les dicto, no les paso materia, exceso de materia, salvo lo necesario para que ellos comprendan lo que tienen que hacer, el proceso que tienen que lograr en ese momento. Y entonces intento que haya una bastante libertad para que ellos puedan expresarse. ¿A qué voy? ¿Qué es lo que busco? Que ellos logren la confianza para que se puedan expresar libremente. Y entonces comienza a aflorar lo que hay dentro de ellos. Eso te quería preguntar, ¿qué relevancia le otorgas a la confianza precisamente? Porque si tenemos que considerar que hay que movilizar las emociones para desarrollar sentimientos, ¿qué importancia tiene el sentimiento de seguridad y confianza del niño? Porque ya me explicaste que el hecho de no poner notas hace que los niños tengan mayor autoeficacia o se sientan con autoeficacia y eso los hace persistir más y motivarse mucho más también. Pero en relación a la confianza. Ya, sí, eso yo lo puedo dar con un ejemplo que es bastante, se da bastante en los niños y niñas cuando ellos están haciendo un trabajo y ellos dicen, tío, me quedó feo. El término feo es algo que se ocupa mucho en las clases, dentro de ellos y ellas, y entonces ellos tienen ese concepto de que para que hagan bien el trabajo tiene que estar lindo. Y entonces yo les digo, aquí bórrate el feo, bórrate el está mal hecho. No existe eso dentro del taller, porque tú lo que estás haciendo, como tú lo haces, es precioso, es bello, porque es tu expresión. Todos tenemos una expresión, una particularidad, una identidad. Y esa expresión es la que estamos buscando que los niños y niñas puedan expresar, puedan sacar. Entonces cuando ellos sacan eso, obviamente va a estar bonito porque es la expresión de lo más profundo de ellos, es su esencia, es su espíritu. Ese espíritu que tienen ahí lo están entregando. No importa que la pieza no esté bien hecha al comienzo porque están practicando, están experimentando. Lo importante es que ellos puedan abrir su ventanita para que puedan expresar eso que tienen, eso lindo que tienen dentro. Y entonces cuando se les da esa oportunidad, que no siempre se les da, cuando se les da esa oportunidad, entonces ellos cambian inmediatamente, se alegran, se sienten en confianza para hacer la pieza porque ya no están pensando que no me quede feo, que no me quede mal hecho, porque no les estoy exigiendo una tarea. Le estoy pidiendo que ellos vayan expresando y su expresión, en este caso la alfarería va a ser a través de un jarro, va a ser a través de un silbatito, va a ser a través de un plato, luego lo vamos a pintar y su expresión va a ser lo que ellos van a pintar. Entonces, y los voy guiando, obviamente, tiene que haber una guía, pero no es una imposición, sino que es una guía, eso es lo que se busca. O sea, la importancia de mostrarnos como educadores afectuosos, la importancia de prestarle mucha oreja al niño, de escucharlo, de mostrarnos como seres que los aceptamos, y entonces vamos generando seguridad en el niño, y el niño al sentirse seguro también va sintiéndose más motivado a explorar el conocimiento. ¿Cierto? Justamente. Sin juicios de por medio, sin tanta crítica, sin tanta nota o calificación también como lo que comentabas en un inicio. Claro, eso está bien dicho, lo de ellos cuando están motivados, cuando se les da la confianza y lo otro también, ellos terminan su trabajo y yo les digo, está precioso, o sea, también es la motivación de parte del educador porque esa es nuestra labor también, motivarlos para que ellos continúen y le tomen ese cariño a ese trabajo que uno está intentando entregarles, esos saberes. Entonces ellos terminan su trabajo y qué precioso, está muy lindo, mira, hazle ahora tal cosa. O mira, esta parte te va a quedar débil, entonces la vamos a arreglar, esto se hace de tal manera. Entonces, de esa manera ellos igual van a aprender, pero no es necesario que yo le diga eso está malo, eso no es como yo te lo dije, o tú no estás poniendo atención en clases. Todas esas maneras de expresarse con los niños, obviamente hacen que su ventanita se cierre y ellos no se van a expresar. Imposible que se expresen si el educador ya los está tratando de una manera, les está cerrando su ventana, no les permite expresarse. Y lo que buscamos, sobre todo en este caso que son áreas artísticas, es que ellos expresen, porque el arte es la expresión de la esencia de lo que hay dentro nuestro. Súper.
Y, o sea, yo considero que está clarito, pero si alguien tiene dudas, por favor que las vaya escribiendo porque estamos leyendo. En tus clases, en tus talleres, ¿qué importancia le otorgas al sentimiento de identidad? ¿Cómo revaloriza el conocimiento que los niños traen o el conocimiento ancestral? ¿Trabajas con niños mapuches? Sí, eso es bastante importante también porque ya sea que tengamos un origen ancestral definido, o sea que nosotros sepamos que tenemos un origen ancestral, pero a lo mejor no lo sabemos o no lo tenemos muy claro, pero de todas maneras nos identificamos a lo mejor con un origen ancestral. Entonces sucede que los niños que tienen una base, una formación, un nacimiento en un territorio ancestral, de linaje ancestral, como en este caso acá territorio mapuche, nosotros eso a lo mejor ni siquiera hay que explicarlo, tenemos muy claro que son siglos de trauma que se vienen acarreando, ¿sí? Psicológicamente, físicamente, a nivel de familia, a nivel de comunidad. Entonces, un niño, una niña que nace en una comunidad de pueblos ancestrales, ellos ya vienen con ese chip, ¿cierto? Entonces, desde que van tomando conciencia de la vida, ellos van buscando, porque así lo ven, ellos van buscando salirse de su entorno, de su territorio, de su linaje, y entrar dentro de un sistema, pero intentan salirse. Entonces lo que tratamos de hacer también a través de este tipo de educación es que ellos tomen valor a su linaje, tomen valor a su ancestralidad, y a partir de esas raíces, cuando las raíces están firmes, el árbol no cae. Entonces cuando sus raíces ya están firmes, entonces claro, a lo mejor tiene que entrar al sistema. Todos nos ha tocado entrar en este sistema que hoy en día existe y que tiene muy poco de ancestralidad, pero ya una persona que tiene su base, sus raíces en su linaje, en su ancestralidad, entonces obviamente una persona estable, vigorosa, que crece, es un árbol firme y que entonces puede sacar ramaje, puede hacer otros tipos de labores o de actividades, puede entrar dentro de un sistema, pero tiene muy claro cuál es su linaje. Entonces yo a los niños y niñas lo que intento es mostrarles eso, lo valioso. Por ejemplo, cuando he hecho talleres de huerto también, huertos orgánicos, huertos rurales, los niños y las niñas, ellos desde que nacieron siembran acá en el campo, ¿sí? Entonces, pero también por otro lado siempre han escuchado que tienes que salir del campo, no te puedes quedar sin estudiar, tienes que estudiar algo, tienes que tener una carrera, tienes que entrar a la universidad. Entonces, eso que lo están escuchando desde pequeños, entonces, ¿qué es lo que intentan después? Salir del campo, ¿cierto? Entonces, donde ellos están, donde ellos viven, su linaje, su ancestralidad, sus saberes, ellos lo ven como que no tienen valor, le pierden el valor. Entonces, lo que buscamos es darle valor a eso. Por ejemplo, un caso acá en una escuela rural, los niños hacía taller de huerto, y cuando comenzamos esos talleres a principio de año, entonces me tocaba con primer ciclo, que son los más pequeñitos, y los de segundo ciclo, los más grandes, le decían, no, es que ya se van a sembrar papa, se van a ir a sembrar papa, como entonces menospreciando el trabajo del huerto. Sucede que fueron pasando los meses, y con el tiempo los más grandes ya entraban solos al huerto. Tío, ¿puedo ir al huerto? Porque ellos también después querían sembrar, veían lo entretenido que era, y algo importante, le dábamos el valor que requería esa actividad, la actividad de campo. Entonces, los mismos niños, yo aprendo mucho con ellos. Entonces, yo iba a sembrar, no sé, voy a sembrar haba, y le decía, vamos a sembrar haba, y ahí vamos a hacer la línea, la melga. Y comenzaba y los niños me decían, pero tío, usted no sabe sembrar. Y me quitaban la bolsa y ellos mismos iban sembrando, ¿saben? Las distancias de las habas, de las arvejas, de las papas. Ellos saben muy bien cómo sembrar. Entonces yo les decía, mira, lo que tú tienes es valioso, les decía yo. Y entonces el tío, ellos, ¿verdad, tío? ¿Verdad? Y se sorprenden que eso comienza a tomar valor.
También el educador tiene que tener mucha como inteligencia, ir viendo la manera de cómo entrar en los niños y mostrarles ese valor. El valor de la admiración por la diversidad y el respeto, y entendiendo la diversidad en el sentido más amplio, diversidad natural, diversidad de las especies, diversidad de las personas, y lo que tú dices se corresponde mucho con lo que pasa siempre en los colegios, porque los niños siempre se están riendo o se están burlando por la más mínima pequeña diferencia. Entonces, frente a eso, yo entiendo que un buen educador entonces recogería precisamente esos momentos de burla o de risa para recoger ese momento y para convertirlo en admiración por lo que es distinto, porque precisamente es lo que nos enriquece. Claro, justamente. Eso, por ejemplo, el mismo caso del huerto. Un tiempo también, yo siempre voy registrando los talleres, los trabajos, con fotografía, porque es necesario, ¿cierto? Y entonces, el registro. Y entonces los más pequeñitos ya sembramos y todo. Y yo lo publiqué una vez, y mucha gente que le interesa el tema, entonces decían, oh, qué maravilloso, fantástico, qué bonito. Y entonces, después de la siguiente clase, yo llegué y a los niños les decía, niños, saben que esto lo publiqué y hay mucha gente interesada por lo que ustedes están haciendo, vieron el trabajo que ustedes están haciendo, y ellos, ¿verdad, tío? O sea, se sorprendían porque ellos siempre pensaban que que sembrar, que vivir en el campo, que las labores de campo era algo... Porque está en un ambiente que ha desvalorizado precisamente ese conocimiento. El sistema lamentablemente ha desvalorizado el trabajo, el linaje ancestral, los saberes ancestrales, los saberes de campo. Saber sacar una hierbita para el dolor de estómago, saber sacar una hierbita para el dolor de cabeza, y el sistema hoy en día eso no lo toma en cuenta. Entonces son cosas que sí saben los niños, ellos saben perfectamente qué hierbas medicinales ocupar, saben qué semillas sembrar, cuándo, en qué fecha. Ellos saben hacer alfarería, yo les he pasado greda y ellos ya están trabajando sin darles instrucciones, porque lo tienen dentro. Muchas veces ellos no tienen que aprender, tienen que recordar solamente, porque es un linaje ancestral, y esos saberes no se pierden. Quiero invitarte precisamente a tomar arcilla y que a través de la construcción de un silbato nos vayas relatando muy en términos generales en qué consiste una clase de alfarería dirigida a estudiantes de 6 a 12 años. Sí, bueno, yo he trabajado en escuelas, he trabajado con niños de prebásica, kinder, prekinder, también con primer ciclo, primero a cuarto básico, y con segundo ciclo, de quinto a octavo. Y además de jóvenes y adultos en otras instancias, a través de la municipalidad, por ejemplo, o universidades que me han dado la oportunidad. Pero en la escuela, por ejemplo, uno de los talleres que más les interesa a los niños, les gusta, es hacer un silbato, que es muy simple, que se hace con una bolita. Entonces esto solamente tenemos una bolita de arcilla, y lo que hacemos con los niños y las niñas es meter el dedo y comenzamos a hacer un huequito. Esto se llama un silbato globular. Es muy simple, pero con este silbatito las culturas ancestrales, las culturas prehispánicas, podían imitar a las aves, podían invocar a sus espíritus, podían ir a la orilla del lago o cerca del volcán y inspirarse y hacer una introspección, porque a través del sonido y de los silbatos y de los silbidos, ellos entonces lograban entrar en esos estados de conexión con la naturaleza. Entonces yo lo que hice aquí, muy simple. Ahora vamos a cruzar los dedos, que suene. Vamos a cruzar los dedos. Voy a tomar el palito, voy a hacerle un bíceps. ¿Ya? Y tengo entonces este silbatito. Oye, qué intenso el sonido. ¿Ven? Entonces, ya, y este silbatito, bueno, estamos hablando, imagino, con adultos. Entonces les cuento que esto, cuando yo lo hago con los niños,
comienzo a explicarles todo esto, la historia y de las culturas prehispánicas. Y cuando hago sonar el silbato, ellos ya tienen su masa de arcilla en las manos, entonces ellos están intentando también hacerlo. Y yo lo hago sonar y ellos, tío, 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 y llegan corriendo con su masa y quieren que les ayude a hacer su silbato. Y cuando ya lo tienen hecho, intentan, es un juego, ellos intentar hacerlo sonar. Entonces, hay cosas hay chistes, bromas que yo las repito, ya me las sé de memoria. Entonces, yo digo, hoy empezaron los pollitos, porque empiezan todos, tío, 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 es como un pío, 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 pío. Entonces digo, empezaron los pollitos, y entonces así vamos jugando, ¿ves? Entonces, de esa manera, de una manera lúdica, entretenida, yo los voy adentrando en un tema que es demasiado profundo, que son los silbatos prehispánicos. Pero hay que hacerlo ver de una manera entretenida para ellos y entonces van adquiriendo un conocimiento o van recordando conocimientos que a lo mejor ellos lo vieron en sus padres, en sus abuelos, o a lo mejor acá en territorio mapuche lo han escuchado en un guillatún, lo han visto en un guillatún, en alguna ceremonia. Eso es. Y los adultos en general queremos que los niños aprendan mucho porque el sistema nos ha hecho creer que entre más entregamos a los niños, mejor, pero también la importancia entonces de que consideremos que nosotros como adultos debemos aprender de los niños. Porque claro, o sea, lo importante es trabajar en equilibrio, porque el intelecto también es importante, o sea, todas las materias y los profesores, todo lo que enseñan, sumamente importante para desenvolverse cuando ya vayamos creciendo. Pero no hay que dejar de lado las emociones las artes, ¿cierto? Los medios de expresión. Y eso también es un aprendizaje, o a lo mejor más que un aprendizaje, es una práctica. Porque si no practicamos el expresarnos, entonces llega un momento en que se nos olvida cómo expresarnos y terminamos siendo adultos fríos que no sabemos expresar nuestros sentimientos. O enfermos. ¿Qué te parece si para finalizar esta conversación, entrevista, tocamos algo? Sí. Por ejemplo, bueno, yo no sé nada sobre música, pero igual puedo poner los dedos en un acorde y acompañarte. Sí. En la menor. Esto es parte de un ejercicio que hago y que lo encuentro muy interesante, y que es improvisar. Ahora esto que vamos a hacer es improvisar, no tenemos nada preparado, pero la improvisación parte de armonías muy básicas, y entonces una persona sin siquiera saber tocar un instrumento, o sea, ahora lo que vamos a hacer es esto, no más que esto, y vamos a hacer inventar alguna melodía, improvisar e inspirarnos para ver si sale algo bonito. Y además que hay que ensayar, porque a las 8 hay concierto, César tiene un concierto y no queda tiempo, hay que ensayar en este preciso momento. ¿Qué rayos te primero Eso puede ser, sí. No sé si hay tiempo.
más tiempo y tocamos tambor, si no, dejamos. Yo no sé qué hora es. A ver, acá en el compu. Sí, alcanzamos a un ¿Otro? último Tú tema. tocas con tambor. Listo. ¿Les está gustando o lo dejamos hasta acá? Ustedes digan, no hagan con los dedos. Y no sé si se escucha, a veces los sonidos de las ocarinas, estos silbatos son tan altos que creo que a veces se bloquea el sonido. Ojalá que se esté escuchando. El solo... Y ahí comienza con el rápido. ¡Bravo! No aplaudimos solo. Ya. Si esto lo hiciéramos con niños, claro, entonces terminamos y uno bravo, y hay niños pueden estar con palitos, otros con silbatos, con sus propios silbatitos, cada uno hace sonidos de aves, de pájaros. Eufórico. Eufóricos. Estos locos. Lo importante es que eso, que se expresen, que puedan abrir su ventana y expresar. Te agradezco mucho por el tiempo y la buena disposición. Espero les haya gustado y vamos a tratar entonces de dejarlo guardado. Grabado, sí. Vamos a intentar. Gracias a todos. Gracias. Y los invitamos por medio en el Facebook de la Municipalidad de Panguipulli, ahora ya a las 7:30 de la noche, vamos también a conversar un poco más sobre música relacionado con los instrumentos prehispánicos y ancestrales.